Programa patrocinado por Fajardo Energía, Embutidos Amparín, Opticalia Tríos, Electrodomésticos Balmes. Señoras y señores, bienvenidos un día más. Un día en el que las temperaturas no nos acompañan. Hace tan pocas jornadas nos encontrábamos ya con un tiempo primaveral, con aquel tiempo donde los sellineros siempre decimos huele a Semana Santa. Pero fíjense que de alguna forma se nos ha trastocado toda esa buena temperatura y tenemos un aire cortante, un fresquito bastante importante. Voy a comenzar ahora, con el permiso de ustedes, una entrevista donde lo tengo difícil, donde lo tengo crudo, porque debo de hablar con una persona que en el fondo hoy no me va a contar casi nada. Hoy todas sus respuestas van a ser, bueno, pues lo dejamos ahí y luego hablamos, luego lo conoceréis. De esta forma y hasta aquí llego porque no puedo más, porque así son las entrevistas cuando invitas a una persona que al día siguiente va a pregonar la Semana Santa de Ellín. Esos son palabras mayores, esos son pocos los elegidos que llegan a estar en el atril de la parroquia, ese atril que ha recibido tantísimas cosas de los ellineros. Miles y miles de circunstancias de todo tipo, circunstancias tristes, circunstancias muy alegres, circunstancias de esperanza, cuando tenemos a un bebé y se va a bautizar, cuando vemos a los niños haciendo la comunión, a aquellas parejas de novios que deciden casarse y todo es alegría en aquel momento que están frente al altar mayor y cerquita del atril que estamos hablando. También cuando despedimos a los nuestros, aquellos familiares nuestros, amigos que se marchan, pero que es una circunstancia por la que todos debemos de pasar, también ellos están junto a ese atril simbólico donde todos los días se nos dirige, desde donde todos los días se nos dirigen las Eucaristías de la religión católica. Vamos a hablar del pregón, vamos a hablar con el pregonero y le voy a dar las buenas noches ya. Francisco José García Navarro. Paco, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio, un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí y en la confianza que me confiere el estar contigo. Yo hoy estaría, y lo digo en el buen sentido de la palabra, un tanto, bueno, pues ahí, preocupado no, pero sí muy pendiente de ese atril en el que tú, precisamente tú, te has dirigido muchísimas veces a las personas que somos de Ellín. Pero ¿qué imaginas de él hoy? Pues que ese atril, como tú bien dices, que es un espacio, bueno, pues súper conocido por mí. Es verdad que, como tú bien decías, pues muchas veces, muchísimas en Eucaristías, también incluso en otros actos de otro tipo, también vinculados con la Semana Santa, pues es un espacio súper conocido para mí. Pero yo lo pensaba el otro día, pasaba justamente por al lado y decía, creo que este atril la semana que viene va a ser de otra forma. Lo voy a ver de otra manera totalmente diferente a como lo he visto hasta ahora. Porque es verdad que, bueno, las circunstancias que tenemos son las que son. Pero es verdad que yo creo que mañana por la tarde, cuando yo me ponga delante de ese atril, pues creo que ese lugar tan conocido, para mí tan querido, lo digo así porque para mí es verdad que en la parroquia de la Asunción, pues aquí con el permiso del párroco, de Ricardo y de toda la comunidad parroquial de la Asunción, pues es mi casa. Igual me sucede con el Santuario del Rosario. Entonces, pues la verdad que ese atril
Es un lugar súper especial para mí, muy conocido para mí, pero que creo que mañana se va a parecer poco a lo que yo estoy acostumbrado. Paco, una intimidad, porque ahora hablaremos del tiempo de los preparativos de tu pregón, pero no sé si me querrás descubrir o no una intimidad, si se ha producido o no. En todo el tiempo que sabes que vas a hacer el pregón, ¿se te ha ocurrido por algún instante coger el atril y decir, vaya qué complicado lo voy a tener aquel día? Pues mira, te voy a ser sincero. Hace poco, al principio de la Cuaresma, fue un sábado, claro, un sábado que era cuando yo estaba aquí en Ellín, pues le pedí las llaves a Ricardo, luego muchas veces, sobre todo pues cuando me encargo de limpiar y de preparar las flores a la Dolorosa. Sí. Es una de las tareas que mi cofradía pues ha querido y yo desde aquí les doy las gracias. Me ha encomendado y yo súper agradecido de eso. Y una de esas mañanas estaba yo allí solo, era entre comillas el jefe de la iglesia, allí estaba yo solo. Ricardo tenía unos funerales y tal en el tanatorio y tal. Y yo me acuerdo que, pues eso, sacando un cubo de agua y tal, pues todo el instrumental para ponerse uno a limpiar, ¿no? Pues pasaba por al lado y dije, madre mía, esto cada vez se acerca más. Digo, y mira que me pongo veces delante del atril para una cosa para mí mucho más importante que el pregón, que es dirigir la palabra de Dios a los feligreses. Sí. Para mí es más importante que el pregón, fíjate lo que te estoy diciendo. Pero es verdad que el pregón sí que es algo mío. Entonces, claro... Con la Eucaristía estás acostumbrado, claro, con actos sociales religiosos que se realizan también. Y este también es un acto social religioso que se hace, pero todo lo que tiene que salir ese día tiene que ser de tu propia cosecha. Y ahí es donde está. Paco, las circunstancias de tu pregón, el momento en que tú debieras de haber estado, todavía no lo has hecho y lo vas a hacer mañana. ¿Todo esto cómo ha transcurrido en tu vida? Pues la verdad es que cuando el año pasado, el día 14 de marzo, creo que era un sábado, cuando se declaraba el estado de alarma, la verdad que yo desde el principio casi que lo tuve bastante claro. Dije, si hemos llegado hasta este punto de declararse por parte de un gobierno el estado de alarma, digo, esto es muy gordo. Digo, lo primero que pensé no fue en el pregón, fue en la situación que estábamos viviendo. No era ni mucho menos en el pregón. Había muchísimas cosas mucho más importantes que esa en ese momento. Pero sí que es verdad que luego, a consecuencia de esa declaración del estado de alarma y del confinamiento que se declaró, pues estaba claro que el pregón no se podía hacer. Sí que es cierto que yo, pues en ese momento, estaba prácticamente ya ultimando los últimos detalles del pregón. Y desde ese momento dije, yo lo dejo aquí. Esto ya tendrá un punto, esto es un punto y aparte. Digo, lo dejo aquí, se abre un paréntesis, y cuando toque, y cuando se pueda hacer, y con lo que la Asociación de Cofradías y Hermandades decida, yo seguiré escribiendo. Pero fue un parón. En ese momento creo que no era el momento adecuado para seguir escribiendo lo poco que me quedaba, porque la verdad que era ya pues muy poco. Pero dije, no es el momento de seguir escribiendo el pregón. El estado anímico que tenemos ahora en general no es el adecuado como para escribir. Aunque sí que es verdad que hubo cosas que en la Semana Santa del 2020, yo sí que quise que quedaran reflejadas en unos simples apuntes que yo tengo en esta libreta. Esta libreta me ha acompañado desde diciembre del 2019. Muéstrala, por favor. Es una libreta, una simple libreta, bueno, y aquí empecé, además van fechadas, y en el sitio donde lo escribía, prácticamente aparece Murcia, claro, donde estoy, fechadas, pues lo que se me iba pasando por la cabeza, ideas que se me iban ocurriendo y yo las iba escribiendo aquí. Empecé en diciembre, pues bueno, en enero, y ya en febrero sí que yo ya me empecé a hacer lo que es el pregón, ya empezar a transcribirlo en el ordenador y tal. Esta libreta se volvió a abrir en el mes, te lo voy a decir exacto, pues sí, en el mes de octubre del 2020. Fueron muchos meses sin abrir la libreta. De hecho, la dejé en el campo
en la huerta y estuvo, porque la tuve en verano, porque sí que la cogí, leí 2 o 3 cosas y tal, pero no escribí nada. En octubre fue cuando yo empecé otra vez a coger el ordenador y a decir, bueno, voy a empezar a leer esto. Ya se había decidido que iba a dar el pregón en el 2021, era pronto porque no sabíamos las circunstancias, vino una segunda ola de la pandemia, después de Navidad vino esta tercera, y también es verdad que uno iba un poco pues, en lo que marcan las circunstancias, ¿no? Pero dije, tengo que ponerme a escribir, porque el pregón que yo había preparado para el 2020, si en el 2021 finalmente se produce este acto, digo, no tiene cabida, digo, hay que cambiar cosas, porque lo que hemos pasado no es cualquier cosa. Paco, hasta el momento en que hablas de que vuelves a sacar la libreta en octubre, Sí. Todo lo que has contado anteriormente, yo lo recuerdo cuando hablamos contigo el año pasado y lo hicimos a través de videollamada. Estabas en casa y bueno, pues sí tenías una preocupación y en aquel momento sí había temor y hablamos un poquito de tu pregón. ¿De qué forma te ha marcado o de qué forma te ha marcado la pauta el pregón de 2020 para adaptarlo a 2021? Vale, pues en principio lo que es el cuerpo del pregón, el contenido básico del pregón es el mismo, las vivencias son las mismas, pero sí que es verdad que sobre todo el hecho de haber padecido pues, esta crisis provocada por la pandemia, pues sí que me hizo cambiar totalmente el principio. El pregón empieza pues, con una especie de introducción, una especie de prólogo, lo podemos llamar así, y ese prólogo sí que ha cambiado totalmente a lo que había para el 2020. Ese prólogo, lógicamente, pues tiene un, entre comillas, protagonista, que es la pandemia, y una Semana Santa vivida en la pandemia. Y como también con ese prólogo, pues yo intento también un poco dar un argumento a por qué en el año 2020 hubo Semana Santa y por qué en el 2021 también la hay. Porque Semana Santa sí que la hubo y la hay. Es verdad que no hubieron celebraciones de ningún tipo, además el año pasado mucho menos, pero sí que es verdad que yo creo y estoy convencido de que todos vivimos una particular Semana Santa en nuestra casa. Es verdad que vosotros, la televisión, pues estuvo muy bien porque es verdad que vimos pues las procesiones, las tamboradas y la verdad que eso, pues la verdad que yo, es verdad que a mí me ayudó mucho, pues por decir, mira, por lo menos que nos acordemos lo que hemos visto otros años. Y además eso yo creo que también servía en ese momento para decir, jolines, no hemos dado gracias de lo que estábamos viviendo en ese momento y ahora cuando no podemos es cuando realmente pues estamos valorando lo que es una tamborada, lo que es una procesión y lo que hay detrás de ello que es mucho más grande, que es el compañerismo y nuestra identidad como pueblo, ¿no? Como los sellineros, lo más grande siempre decimos la Semana Santa, pero ya no la Semana Santa solamente el exterior, ¿no? Las procesiones, que a mí me gustan mucho, las tamboradas también, pero sino también nuestra propia identidad. Detrás de la Semana Santa hay muchas cosas. Sí, no me cabe duda de todo lo que estás comentando y además es cierto, Paco, porque nos ha costado mucho trabajo cuando ha comenzado este programa, esta serie de programas que este año lo iniciamos antes de la Cuaresma, pero nos costó mucho trabajo el comenzar a decir aquello de que no hay Semana Santa y tuvimos que acostumbrarnos rápidamente a esa frase, quitarla de nuestro vocabulario. Sí hay Semana Santa, sí hubo Semana Santa el año pasado y habrá Semana Santa el año que viene. Lo que ocurre es que la vivimos de una forma muy distinta. Paco, tú eres una persona profundamente religioso. De hecho, toda tu vida social está ligada y te conocemos junto a la religión. ¿Por qué tienes esa querencia, Paco? ¿Qué te da la religión? ¿Qué te da la Virgen del Rosario? Fíjate Uy, qué pregunta. Fíjate qué pregunta. Pues la Virgen del Rosario, en definitiva María, ¿no? Es verdad que yo venero a María a través de esa imagen especialmente de la Virgen del Rosario y también de la Virgen de los Dolores, de la Dolorosa, aunque cualquier imagen... Iba a hablar de ello, cualquier imagen. Pero sé que la Virgen del Rosario, la vocación del Rosario, creo que es especialmente para ti. Sí, la verdad es que sí.
La Virgen del Rosario, yo siempre lo digo, para mí es mi madre. Es la madre de Jesús, es mi madre. Él nos lo dio en la cruz, ¿no? A los creyentes, en el propio Calvario, ¿no? Cuando Jesús le dice a Juan, al discípulo, le dice, ahí tienes a tu madre, ¿no? Siempre digo que y de hecho en el pregón lo nombro, creo que es precisamente lo que dijo Cristo, que mejor los creyentes, entre comillas, porque a veces también tenemos nuestras deficiencias en torno a eso, pero mejor hemos hecho, que es el recibir a la Virgen como madre y el encomendarnos a ella. Es verdad que algunas veces yo mismo también lo digo que le doy más protagonismo a la madre que al hijo, que es el que es realmente importante. Pero es verdad que yo digo, bueno, sí, yo creo que el hijo no se va a enfadar, no se va a enfadar por eso. Creo que además la Virgen del Rosario, bueno, pues para mí, ya te lo decía Antonio, es mi madre y además ha sido pues no sé cómo llamarlo, un símbolo, mucho más que un símbolo desde luego, pero desde siempre, desde que levantaba dos palmos del suelo. Entonces, la vocación de la Dolorosa, ¿qué te dice? Uy, la Dolorosa, pues algo parecido, lo mismo, ¿no? Es la madre, ¿no? Es verdad que con la Virgen del Rosario, pues es algo que he heredado, entre comillas, pues de mi abuela. Mi abuela, la madre de mi madre, era muy devota de la Virgen del Rosario y desde muy pequeño, pues lo típico, ¿no? Los nietos nos vamos con las abuelas. Y ella se iba a ver a la Virgen del Rosario, a todos los actos que en torno a ella se hacen, pues en mayo, en octubre, y yo me iba con ella. Algo vería que desde entonces pues ya no he salido de allí, ¿no? Luego empecé, una vez que hice la primera comunión, fui monaguillo y toda la historia, hasta ahora. Y con la Dolorosa pues es otra historia, pues prácticamente igual. También mis abuelas, las dos, querían mucho a la Virgen, tenían en su casa las dos pues la estampa clásica de la Dolorosa de Salcillo, pues también en el pregón hablaré algo de eso. Hablando de esas estampas, pues yo lo que veía, para mí la Virgen era esa foto. Y desde muy pequeño también, pues la Dolorosa me atrapó. Debido a esa fuerza que nos costaba de quitarnos del vocabulario aquello de que no hay Semana Santa, ¿cómo ves tú que los sellineros, que tanto queremos la Semana Santa, que tanto amamos la Semana Santa, pero que de alguna forma se le puede dar más importancia a lo festivo que a la razón de la Semana Santa, que al fin y al cabo es la pasión, vida y muerte de Cristo? ¿Cómo ves eso? Que seamos tan festeros en aquel momento. Bueno, yo creo que ser festero, como tú lo has llamado, o festivo, me da igual, no está mal. Además es nuestra identidad. Nuestros tambores, pues ¿qué sería Ellín sin los tambores? ¿Qué sería de Ellín también sus procesiones? Es el ambiente también, en ese caso, sí que es religioso, pero en la calle, un poco más folclórico, ¿no? Pero es verdad que eso todo está muy bien. Y de hecho la Semana Santa vale no solamente para los que somos creyentes, ¿no? Sino para que es cultura. Sirve para cualquiera. Y además la grandeza de Ellín, en este caso especialmente a través de la tamborada, es que poniéndonos un sayal, una túnica y un tambor, eso nos hace a todos iguales, al menos durante unos días. Luego las diferencias vendrán luego. Pero cuando uno se pone una túnica y un tambor y sale a la calle, y ojalá que lo podamos hacer pronto, eso nos hace a todos iguales. Y eso es algo que en la sociedad que nos ha tocado vivir pues está muy ausente, ¿no? Entonces, la Semana Santa, yo mañana algún comentario haré al respecto, pues al final te estoy contando cosas, Antonio, y a los telespectadores, antes de leerlo. Me estoy dando cuenta y estoy callado porque digo que cuente, ¿eh? Que cuente, pero no mucho, no, tampoco mucho más. No, lo que decía, que la Semana Santa al final es pedagogía, es pura pedagogía. Y no solamente en el ambiente o en el aspecto religioso escrupulosamente, sino que de la Semana Santa se pueden aprender muchas cosas. Que es verdad que muchas de esas cosas vienen en el mensaje de Jesús, en el mensaje de Cristo, que pasó la pasión, la muerte y su resurrección, por supuesto, pero que aparte de eso, de la Semana Santa se pueden aprender muchas cosas, y yo mañana intentaré, desde ese atril que tú nombrabas, pues dar un poco un argumento a todo eso. Paco, con todas las ideas que tienes, con las frases que nos das hechas cuando vienes aquí a televisión, cuando estás de speaker o estás contando cuando en la ofrenda de flores, todo lo que conoces de la religión, de la iglesia, de la Semana Santa, porque eres sellinero, ¿te ha costado trabajo escribir el pregón? Sí, precisamente, y creo que por eso.
La verdad es que yo me defino como una persona muy exigente. Yo lo reconozco. Además, exigente y perfeccionista. Eso tiene su parte buena, pero también tiene una parte muy mala. Y es que cualquier cosa no te conformas con cualquier cosa. Entonces, claro, es verdad que yo cuando me puse a escribir el pregón de la Semana Santa, yo no me había leído ninguno especialmente, pero yo sí que los he leído. Y en mi cabeza están ideas de pregones de aquí de Illín. Algún pregón, pues no sé, por nombrarte alguno que a mí me gusta mucho, el pregón de Carlos Herrera de la Semana Santa de Sevilla de hace ya bastantes años, algún pregón en Murcia, algún pregón, he leído muchos. Cuando yo me puse a escribir dije, oh, madre mía, pues si es que yo no lo sé, si es que realmente es que no sé por dónde empezar. Pero claro, y luego cuando ya empiezas a escribir digo, es que esto que he puesto se parece a tal pregón. Y es que esto que he puesto se parece a tal pregón de no sé dónde. Y ya digo, pero claro, si es que estamos hablando de lo mismo. Digo, si es que al fin y al cabo se tiene que parecer. Es que la finalidad es la misma. Claro, exactamente. Digo, si es que realmente, digo, aunque yo no quiera, y además soy muy escrupuloso con las palabras y las cambio y tal, digo, pero si es que al final se tiene que parecer. Y hay un aspecto, además, en uno de los apartados del pregón que dijo, esto se parece mucho a uno que yo no me acordaba ni de dónde ya lo había oído, sabía que era de Andalucía, de Sevilla, pero digo, esto me suena a algo que yo he leído hasta que lo encontré, estuve dándole vueltas. Y cuando ya lo oí, digo, bueno, se parece, sí, pero claro, tampoco tiene nada que ver. Digo, el aire, el dejo, la gracia de los andaluces no es la mía, digo, tampoco. Volvemos a lo mismo, claro, hay que significar exactamente claro, las mismas vivencias. Exactamente, y es que Semana Santa, al fin y al cabo, es verdad que todos tenemos nuestra particular Semana Santa, pero un pregón también se trata de hacer, de no contar solo mi Semana Santa, sino que mi pregón, que ahora es mío solo, a partir de mañana sea el de todos los sellineros. Paco, ¿por qué crees que fuiste elegido pregonero? Pues eso es la pregunta del millón, porque yo se lo dije, además hace poco lo decía a vuestros compañeros en la radio, me preguntaban, y digo, pues realmente yo no lo sé. A ver, sí que es verdad que desde muy pequeño he estado vinculado con la Semana Santa, especialmente con el mundo de las cofradías, pero realmente yo no me considero una persona con un mérito para haber hecho un pregón. No, sinceramente, y de hecho lo primero que dije cuando a mí me llamaron fue decir que no. Y lo digo ahora me da incluso hasta un poco de vergüenza decir que dije que no, pero dije que no, porque estaba convencidísimo además, porque no, porque digo, creo que no. Y a lo que tú me preguntabas, Antonio, pues creo que sencillamente yo no lo sé, pero realmente pues será, supongo que por la trayectoria de tantos años, a pesar de que aún soy joven, pues la trayectoria de tantos años, es verdad que soy cofrade de 30 años. Empecé a salir con la Dolorosa con 7 años. ¿Cuando eras un niño? Claro, exactamente. Un niño muy pequeño. Y desde entonces hasta ahora, supongo que habrá sido por eso. Es verdad que luego, pues sí, yo he participado en congresos de cofradías, he ido a ver otras Semanas Santas, lo que he podido, claro, nunca he faltado a la nuestra, pero aquí, cosas de eso. Pero estoy aquí mirando los apuntes sí. y te acabo de escuchar esa frase que has dicho. ¿Has salido de allí en Semana Santa? Sí. Sí, siempre me escapo. ¿Te ha podido la curiosidad? Sí. De hecho, siempre me escapo. De hecho, mi hermana podría dar también, y algún amigo que también se ha venido alguna vez, puede dar fe, podrían dar fe los dos o tres, no sé, a veces, sí, 2 o 3 hemos ido. Siempre, cuando es el sábado, sí, sábado, el Viernes de Dolores, sí, al día siguiente, sí, el sábado, ¿no? Sí. El sábado anterior. Víspera de Ramos. Víspera del Domingo de Ramos, sí, que ya hay muchos sitios que ya le llaman sábado de pasión. Pues ese día yo he estado aquí por la tarde y ensayando con alguno de las cofradías, con el trono y tal, y al terminar nos hemos ido a Murcia para ver una procesión de Semana Santa en Murcia. Claro, algunas veces ellos que estaban conmigo, pues claro, se asombraban porque aparecía algún nazareno y nos daba caramelos o nos daba... Y claro, decía, ¿y a ti? ¿Y cómo nos conocen? Y claro, y yo digo, no, si es que yo a lo mejor sí que pueden ser... Claro, yo luego me enteraba después, dice, que te vi en la procesión tal día. Digo, claro, no me has podido ver otro día. Sí. Digo, porque es verdad que solamente me escapo, siempre me he escapado, o bien el sábado de Pasión, el sábado que te hablaba, sí, el Domingo de Ramos por la tarde en el 2019 también,
porque como ya el Jesús del Gran Poder ya no salía. Me doy cuenta que vas eligiendo los momentos donde no hay aquí. Exactamente. Y el lunes santo, perdón, tengo aún la cita pendiente de ver la procesión que hay en Murcia, pero sí que es verdad que hasta ahora solo he ido a ver los pasos por la mañana, porque al final yo tengo que estar aquí con la Virgen del Rosario y su Vía Crucis, y entonces pues no me quedo a la procesión. Pero sí que es verdad que he visto la procesión de Martes Santo también, esa sí que me ha tocado alguna vez, pero en ese caso ha sido porque me tocaba trabajar y ya decía, bueno, pues mira, me quedo y ya mañana miércoles me vuelvo a Illín. Pero yo echaba de menos también a la Virgen de las Penas y al Cristo de la Sangre, ¿eh? Lo tengo que decir. Pero es verdad que, bueno, al menos allí veía otras procesiones que allí ese día se celebran, el Martes Santo, y la verdad que me han gustado mucho, la verdad que sí. No y es otra cosa. No se me pasan, Paco, no se me pasan. Ibas a llamarme Paquito, pero yo te dejo. Paquito, es que me cuesta trabajo. Además lo veo muy simpático, lo veo muy agradable. Bueno. Pero bueno, Paco, si ese bueno, también dicen mucho. No es lo mismo mi visión que la tuya. Claro, no, pero a ver, sé que todo el mundo me llama. Que sé así. que no te molesta, pero bueno, tú estás ahí, bueno, pues eso. Paco, permíteme unos minutos que nos vamos a publicidad y todo lo que has dicho, no te preocupes, que lo he dejado aquí. Vale. Y ahora lo retomamos. Señoras y señores, publicidad, unos minutos y estamos con ustedes.